Hola, ¿cómo están, chiquilines? Bueno, como saben, hoy tendríamos que tener la clase de videollamada para trabajar con esta unidad que es la literatura del romanticismo y sobre todo el perfil femenino en la literatura del romanticismo, pero la vamos a suplantar la videollamada por este video. Lo primero que hay que saber, como en todas las clases cuando empezamos con la unidad, es conocer el contexto histórico. ¿Sí? El contexto histórico del romanticismo es el siglo XVIII, quiere decir de 1700 en adelante, todo el siglo XVIII. Pero no surge en el siglo XVIII específicamente el romanticismo, surge a finales del siglo XVIII, sí, pero ese siglo es llamado también el siglo de la razón, el siglo de las luces, el siglo de la ilustración, porque es el siglo en el que Europa comienza a verse afectada por cambios con respecto al pensamiento. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, empiezan a aparecer los primeros pensadores, ¿sí? La ideología de la gente de Europa del siglo XVIII es la de que la razón, ¿sí? El razonamiento es el motor del mundo y es lo que hará avanzar el mundo. La idea de que el pensamiento está por encima de la superstición y de la religión se empieza a sentir cada vez más fuerte y se deja de lado la superstición y todo lo que tiene que ver con lo religioso empieza a perder fuerza en el pensamiento general. Estamos hablando en general, ¿verdad? Esto es Europa. Y a finales del siglo de la razón, del siglo XVIII, que es un siglo, como les decía, de muchos avances, de revolución industrial, de avances tecnológicos, de avances beneficiosos para la humanidad, aparece un movimiento artístico, un movimiento filosófico, un movimiento que es una forma de vida, que es el romanticismo. ¿Cuándo surge? A finales del siglo XVIII, como les decía, cerca de 1790, en Alemania, con un movimiento que no se llamó primero romanticismo, sino que se llamó Sturm und Drang, que significa tormenta e ímpetu. ¿Qué quiere decir eso? Que el romanticismo surge como una tormenta, como un ímpetu, surge para dejar de lado el pensamiento general del momento, es decir, surge en oposición de ese gusto por la razón, ¿no? Del siglo XVIII. Es decir, el siglo XVIII es el siglo de la razón y el romanticismo está en contra de eso. ¿Por qué? Porque lo que hace es sentir que el énfasis debe estar en los sentimientos, en las emociones y no en la razón y en la tecnología, ¿no? Sino en los sentimientos, en las emociones, en lo más íntimo de cada artista. Eso también lleva a que los artistas románticos no se sientan parte de esa sociedad en la que viven, que quieran ser, se sientan apartados, que sean solitarios, que añoren otras épocas que ellos no vivieron, ¿verdad? Sobre todo tienen un gusto por lo medieval, por los temas góticos, por los temas de la Edad Media, que es una época que pasó hace 400 años, no es su época. Pero ellos, los románticos, sienten gusto por ese momento. ¿Por qué? Porque les permite evadirse, se cortó. Les permite no ser parte de esa sociedad, en esa evasión en la que están, ¿verdad? Se evaden en sus obras de arte a otros tiempos y a otros lugares. Por eso sienten un gusto por lo exótico, por la necesidad de los lugares románticos, por la necesidad de los lugares ruinosos incluso, castillos, tumbas, cementerios olvidados. Todo eso son lugares propicios para que el romántico se sienta inspirado, además de la noche, además de la soledad. Y sobre todo la naturaleza. La naturaleza es protagonista para el romántico, es la protagonista de todas sus obras y en ella siempre aparece algún rasgo